Las secretarías de tratados son órganos o entidades administrativas encargadas de gestionar, coordinar y supervisar la implementación de acuerdos internacionales, o no dependiendo el caso, firmados entre estados u organizaciones internacionales. Estas secretarías tienen un papel crucial en asegurar que los tratados funcionen de manera efectiva, ya que proporcionan apoyo logístico, técnico y administrativo a las partes involucradas en el tratado. En pocas palabras, son órganos creados en virtud de tratados de derechos, ya sea humanos, naturales, etc. Mejor conocidos como comités de expertos independientes, que han recibido un mandato para supervisar la aplicación de los principales tratados internacionales de derechos, ya que estos sin una buena gestión no se podrían llevar a cabo. También incluso podrían definirse como secretarias de orden, ya que ellos aprueban o niegan, según sea el caso, de ciertos tratados, juicios o incluso planes de desarrollo. Algunos de estos comités son Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, CERD. Esta supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, creada el 4 de enero de 1969. También está el Comité de Derechos Humanos, CCPR, que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus protocolos facultativos, creada el 23 de marzo de 1976. Además, también contamos con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, CSCR, el cual supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fue creado el 3 de enero de 1976. Y el Comité contra la Desaparición Forzada, CEDEN, que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, y fue creado el 23 de diciembre de 2010. Los tratados internacionales es una norma jurídica de naturaleza internacional, vinculante y obligatoria para los estados que lo suscriben, normalmente escrita por sujetos de derecho internacional, y que se encuentra regido por este, que puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos y siendo indiferente su denominación. Como acuerdo implica siempre la concurrencia mínima de dos personas jurídicas. Por ejemplo, los gobernantes de cada país se reúnen para ponerse de acuerdo con sus límites de países, para no tener problemas con sus territorios. Tratados en los que el Estado mexicano es parte. La Carta de las Naciones Unidas, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. También está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, abierto a firma en la ciudad de Nueva York el 19 de diciembre de 1966, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, abierto a firma en la ciudad de Nueva York el 19 de diciembre de 1966. Funciones principales. Se reciben los juicios promovidos por ciudadanos, candidatos y partidos políticos. Claro, estos últimos, a través de sus representantes. Una vez que se reciben estos documentos, cuentan con un secretario de acuerdos. Un magistrado el cual procede requerir a alguna autoridad demandada para que informe sobre el cumplimiento dado a una sentencia emitida por el tribunal. Para después de esto emitir y poner las firmas de la misma secretaria para que se pueda concretar lo que sea que se haya mandado a este tribunal. Además de todo esto, tienen otras funciones. Monitoreo del cumplimiento. Una de sus funciones principales es vigilar que los estados o partes firmantes del tratado cumplan con los compromisos y obligaciones establecidas en el acuerdo. Esto implica monitorear el progreso, recopilar informes de implementación y ofrecer recomendaciones cuando sea necesario. Otras de sus funciones también son facilitación de reuniones. Organizan y coordinan encuentros entre las partes para evaluar el progreso o resolver problemas. Resolución de disputas. Intervienen para mediar en desacuerdos sobre la interpretación o implementación del tratado. Y por último, pero no menos importante, también están la transparencia y reporte. Proveen informes sobre el estado del cumplimiento a las partes involucradas y, en algunos casos, al público. Y el apoyo técnico y administrativo. Aseguran la correcta ejecución de los acuerdos a través de recursos logísticos y técnicos.
Distinciones entre secretarías según el tipo de tratado. Ambientales. Algunos ejemplos de estas son los tratados como el Acuerdo de París o el Protocolo de Kioto, que tienen secretarías específicas que coordinan acciones internacionales para mitigar el cambio climático, implementar medidas de protección ambiental y reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Otras de las secretarías que también existen son las comerciales. Y como ejemplo de estos acuerdos están el TEMEC o la OMC, que cuentan con secretarías que supervisan la implementación de normas comerciales, la resolución de disputas y el cumplimiento de las políticas de libre comercio para poder llevar, se supone, un mundo más transparente. De derechos humanos. En este último caso existen tratados internacionales que abordan derechos fundamentales, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, el cual tiene secretarías que monitorean el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los estados en estos ámbitos. Ahora hablaremos de las secretarias de tratados multilaterales. Estas secretarías gestionan tratados entre varios países o grupos de países, como los que se encuentran en áreas clave, como el cambio climático, el comercio internacional o los derechos humanos. Ejemplos de estas secretarías son la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC, o la Secretaría de la Convención sobre la Diversidad Biológica, CDB. ¿Qué hacen las secretarías de tratados bilaterales? Administran tratados entre dos países, asegurando que ambos cumplan con las condiciones establecidas en acuerdos que pueden cubrir áreas como el comercio, la seguridad o la cooperación económica. La importancia de las secretarías de tratados. Estas secretarías de tratados son esenciales para la implementación efectiva de los acuerdos internacionales, pues aseguran que los compromisos adquiridos no solo queden en el papel, sino que se apliquen en la práctica. Permiten que las partes involucradas mantengan una comunicación efectiva, monitoreen el progreso y resuelvan disputas sin que los tratados se vean amenazados por incumplimientos o falta de coordinación. Para finalizar, queremos comentar que algunas secretarías están vinculadas a organismos internacionales más grandes, como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, OMC. En estos casos, la Secretaría actúa como una división interna que facilita la implementación del tratado bajo la supervisión del organismo principal. En otros casos, las secretarías pueden ser más autónomas, aunque mantengan relaciones de colaboración con diferentes organismos internacionales.